Entonces, el día de hoy vamos a ver acerca de los sangrados del primer trimestre como tal, ¿sí? Aquí involucra lo que es aborto, embarazo ectópico y mola, ¿sí? Son todas las situaciones que cuando ustedes tengan una emergencia, pues lo único que van a tener es una paciente que está con sangrado y una prueba de embarazo positiva, o una paciente que está con sangrado y una amenorrea o un retraso menstrual, ¿ya? Entonces, tenemos tres posibilidades, obviamente descartando que se trate de un embarazo más grande, ¿no es cierto? Vamos a tener que sea o un aborto, un embarazo ectópico, o una mola. Toda paciente que ustedes vean que por FUM da menos de 20 semanas y viene sangrando, ustedes ya tienen ya en su cabeza esas tres posibilidades. Probablemente más relacionado al aborto, que es más frecuente, pero la siguiente en frecuencia pues puede ser un embarazo ectópico y la siguiente en frecuencia es una mola. Cada una de las tres con capacidad de producir complicaciones e inclusive la muerte, ¿sí? Siendo el embarazo ectópico la patología más urgente y siendo la mola la patología que más secuelas puede traer a futuro. Entonces, comencemos con el aborto. El aborto, pues es obviamente una pérdida gestacional, clásicamente antes de las 20 semanas. Ahora se cambia un poquito la definición y se le ha dado 2 semanitas más. Entonces, es una pérdida gestacional antes de las 22 semanas. Eso por cuestiones médico-legales también. Ustedes tienen una pérdida gestacional que es menor a 22 semanas, se la considera aborto. Si es menor a 500 gramos, también se lo considera aborto. Y si supera de 22 semanas o supera de 500 gramos, ya se lo llama un parto inmaduro, ¿sí? ¿Por qué es importante diferenciar esto? Porque si una mamita pierde un feto menor de 22 semanas, se le considera un aborto y su feto como tal se le considera como una pieza quirúrgica, no se lo considera como un bebito muerto, no se lo considera como un mortinato. Entonces la mamita no tiene derecho a que se le entregue una hoja de defunción, la mamita no va a poder enterrarle en un cementerio porque le van a pedir acta de defunción, pero se le puede informar que a veces en cementerios municipales se puede enterrarlo en algún cementerio sin la papeleta de defunción. Pero si ustedes tienen un bebé o un feto mayor a 500 gramos o mayor a 22 semanas, tienen la obligación de darle el acta de defunción. La mamá tiene la obligación de ir a inscribir la acta de defunción, ya que esto se considera un cadáver. ¿Ya? Entonces, dentro de la epidemiología van a ver que el aborto es una patología hasta cierto punto bastante frecuente, ¿sí? Es una patología que se reporta mucho más entre edades jóvenes, entre 20 a 30 años. No quiere decir que el aborto sea más frecuente en los jóvenes, eso hay que entender muy bien. Aunque vamos a ver más mujeres jóvenes que abortan, ¿es por qué? Porque la cantidad de mujeres en ese grupo de edad y las probabilidades de embarazo en ese grupo de edad son mayores. Entonces, si hay más mujeres entre 20 y 30 años que se embarazan, pues obviamente va a haber más abortos como tal. Pero hablando como factores de riesgo, siempre la edad avanzada va a ser un factor importante para el aborto, ¿sí? Otra situación es la edad gestacional. A menor edad gestacional, pues vamos a ver que tenemos más tasas de aborto, ¿sí? Teniendo que el 78% de los abortos puede que estén menos de 9 semanas. Menos de 13 semanas, pues en relación con edad gestacional, ya bajamos a un 92%, ¿sí? Entre menos de 13 semanas se encuentran el 92% de todos los abortos, siendo el restante 8% el que se presenta entre 14 a 20 semanas y más de 21 a 22 semanas, pues es realmente bastante raro, tiene que haber alguna patología, una incompetencia cervical, una ruptura de membranas, de una malformación, etcétera, ¿sí? Entonces, el aborto, pues obviamente la terminación del embarazo, como les decía, clásicamente antes de las 20, ahora 22 semanas o con un feto con un peso inferior a 500 gramos. Es antes de la viabilidad. Ahora, hay que coger con pinzas la viabilidad porque la viabilidad de un feto depende mucho del lugar donde esté. Probablemente en Suiza 24 semanas sea un feto viable, en el Guasmo probablemente, o en el Coca o en Taisha probablemente uno de 28 semanas recién sea un feto viable. Todo depende del lugar donde sea atendido, ¿ya? Entonces, hablando del aborto como tal,
tenemos las nomenclaturas, ¿no es cierto? Uno lo podemos dividir en espontáneo o inducido, ¿sí? Dentro del inducido, pues puede ser terapéutico, que es en el cual yo diagnostico una condición incompatible con que el embarazo continúe y tengo que dar algún tratamiento. Ya vamos a ver cuál puede ser. También puede ser malformaciones incompatibles con la vida, etcétera. El electivo, el cual no podemos elegir en este país, a menos que seamos adolescentes o que tengan o que hayan sido víctimas de abuso sexual, pero en otros países, pues el aborto electivo está totalmente legal y normatizado. En cuanto a los espontáneos, puede ser esporádico, la mujer que tiene su primer aborto. Habitual, cuando ya tiene dos o más. Antes se consideraba que desde su tercer aborto se le considere como abortador habitual, ahora no. La mujer que ya tiene dos abortos confirmados ya es una paciente candidata a clasificarle como un abortador habitual. El hecho de yo hablar de una abortadora habitual, pues me hace que yo tenga que hacerle muchos estudios, que tenga que investigar las causas del aborto antes de que la paciente se vuelva a embarazar. ¿Sí? Ahí estamos. ¿Sí? Eh, ya. Entonces, otra nomenclatura es hablar de el embarazo anembrionado versus el embarazo embrionado. El embarazo anembrionado es en el cual se forma la bolsita, pero no se forma nada más. El embarazo o aborto embrionario se trata de una bolsita en el cual yo veo un feto, un embrión en su interior y no veo latido. ¿Sí? Y embarazo de ubicación desconocida, quiere decir una mujer con una prueba de embarazo, pero no tengo evidencia de que ese embarazo esté intraútero o evidencia clara de que se trate de un embarazo ectópico. ¿Sí? Son solo nomenclaturas, ya vamos a ir hablando un poquito más de ellas y se entiende mejor. Dentro de la etiología, los factores genéticos cromosómicos siempre van a ser dentro de las principales causas de aborto. Se habla de que si contáramos todos los abortos que tienen las mujeres, inclusive se habla de que hay un subdiagnóstico de abortos, que es probable que haya más abortos no diagnosticados, ¿sí? Que abortos diagnosticados. ¿Qué quiere decir eso? Que es probable o se ha estudiado y se ve que hay mujeres que tienen un retraso menstrual, que están embarazadas, pero que realmente tienen un aborto espontáneo entre 4 a 5 semanas. Y la paciente lo toma como si hubiese sido una menstruación que se aplazó. Le vino, por ejemplo, tenía que menstruar el 1 de julio y le vino el 20 de julio. Entonces, la paciente no se preocupó o tenía de por sí ciclos irregulares. La paciente, si cogemos con la FUN previa, probablemente ya estaba de unas 5 o 6 semanas, menstruó, sangró, un sangrado un poco más abundante, que tal vez eso le llamó la atención, pero nunca se pensó que estaba embarazada y resulta que es un aborto. Entonces, se ha hecho estudios y se ha encontrado que hay mucha probabilidad de que estemos subdiagnosticando una gran cantidad de abortos. Dentro de ellos es muy probable que la mayoría se traten de anomalías cromosómicas. Dentro de ellas los principales, las trisomías. Trisomía 18, síndrome de Down, trisomía 21, síndrome de Down, trisomía 18, síndrome de Edwards, trisomía 13, síndrome de Patau. ¿Cómo diagnosticamos o cómo sospechamos esto? Con la ecografía del primer trimestre, con la ecografía que se le hace a los pacientes, el eco cromosómico entre las 11 a las 13 semanas, en las cuales obviamente el síndrome de Down van a ser bebitos que sí tienen pronóstico de vida, ¿sí? Lamentablemente, los ecos cromosómicos lo único que nos permiten es diagnosticar, ¿sí? No nos permiten hacer nada. En otros países, si una mujer se entera que su bebito tiene síndrome de Down, tiene la opción de terminar el embarazo, de decir, no, yo no deseo a mi bebé con síndrome de Down y accedo a un aborto terapéutico. En nuestro medio no podemos hacer eso, lo único que podemos es diagnosticarlo. Síndrome de Edwards y Patau, pues son ya cromosomopatías no compatibles con la vida, al menos Patau, la mayoría muere intraútero, síndrome de Edwards, un gran porcentaje muere en intraútero, la mayoría muere en postnatal, el que más edad he visto que han reportado, generalmente son 2, 3 años, pero al final terminan falleciendo. Y trisomía, síndrome de Turner y síndrome, ¿cómo es esto? Y triploidías, que esto en cambio vamos a ver en embarazo molar. ¿Ya? Otros trastornos que pueden aumentar el riesgo de embarazo o que son Disculpe, una etiología. pregunta. Dígame, claro. Disculpe que le corte.
Por ejemplo, hoy día justo vino a Aro, llegó una paciente con un síndrome, con un embarazo, creo que me parece que eran de 22 o 23 semanas, ¿Ya? y vino con un patado. Le ¿Ya? decidieron terminación del embarazo. Esa ¿Ya? era la decisión que tomó el servicio, Ajá. pero sabemos que es incompatible con la vida, Ujú. pero entonces no existiría una base legal para decir, porque la paciente no creo que haya dicho, no dijo, o sea, la paciente no es que dijo, vea, yo quiero que me termine. O sea, ella tenía cita por unidad materno-fetal y ahí Claro, le encontraron con el producto compatado. Pero no sé claro. si es que hay una base legal para que, como que le hayan dicho, sabe qué, esto hay que hacer, o bajo qué base le hicieron. La paciente no es que haya dicho, vea, yo quiero que le termine. O sea, no. Eso primero tiene que ser 100% decisión de la paciente. Si la paciente ¿Ya? dice, yo quiero seguir con el embarazo, ella tiene toda la decisión de seguir con el embarazo. O sea, no le pueden obligar a terminar el embarazo. Eso sí es completamente ilegal. Ya. Ahora, una base legal para terminar un embarazo, en este caso, ya no es un aborto, ¿sí? En este caso Claro, ya es un mortinato. parto No prematuro. tenemos todavía una base legal. Y es por eso que al menos en los hospitales lo que se hace es una junta médica. Se junta materno-fetal, ginecólogo, pediatra y genetista y psicólogo, y juntos se hace como decir una reunión de especialidades y se llega a la conclusión de que por el pobre pronóstico y por las consecuencias psicológicas que puede tener la paciente de continuar con el embarazo, se le plantea a la paciente la opción de terminarlo, ¿sí? Eso firman los 5 médicos y eso firma la paciente. No tenemos una base legal, ¿sí? Y muchos casos ha pasado lo contrario, que realmente nadie se ha atrevido a decir, yo voy a firmar ese documento como tal. ¿Por qué? Porque una cosa es encontrar un patao, otra cosa es encontrar, Ujú. por ejemplo, una malformación, una tetralogía de Fallot, por ejemplo. Una malformación con una disminución tan marcada del ventrículo izquierdo que sabemos que cuando nazca ese bebé se va a morir, pero ya está de 32 semanas. ¿Qué hacemos con ese bebé, por ejemplo? Y nace, y resulta que nace y nace vivo, nace con esfuerzo Ujú. respiratorio. ¿Qué hacemos? ¿Le dejamos que muera? ¿Le intubamos y le dejamos que viva 5 días para que al terminar se muera? Entonces, no existe un respaldo legal para ninguna de esas cosas, ¿sí? Lo que sí existe es formar un equipo multidisciplinario y justificarlo por el bienestar psicológico de la paciente. Entonces, me imagino que con ella van a hacer un acta o ya deben haber hecho un acta donde firman, como digo, ginecólogo, materno-fetal, genetista, pediatra y psicología, y obviamente siempre respetando la decisión de la paciente. ¿Sí? O sea, no es que la paciente no sepa o probablemente ya le plantearon a ella, le dijeron, ¿sabe qué? Esto es confirmado y el patao es algo incompatible totalmente con la vida. Es un bebito que si no se muere intraútero, probablemente se muera durante la cesárea o el parto, pero puso un bebito que no va a vivir. Gracias, Doc. Ya, entonces, hablando del aborto, también tenemos algunos trastornos médicos asociados al aborto. Como vemos, la obesidad puede ser un factor no solo de aborto, sino también de dificultad o de disminución de la fertilidad. Dentro de patología endocrina, el déficit de progesterona producto de una insuficiencia lútea también puede ser un factor. Factores inmunológicos como lupus, antifosfolipídico, pues son factores para aborto recurrente. Anomalías anatómicas como úteros bicornes, didelfos, úteros septados, sinequias o la peor que es el síndrome de Asherman, que son muchas sinequias, miomas especialmente submucosos pueden interferir con la implantación de un embarazo y producir abortos, ¿no es cierto? Y tenemos ahí otros factores que pueden estar por ahí. Y hablando de la edad, no solo la edad materna es importante, la edad paterna también puede incrementar la tasa de abortos por un aumento de la inestabilidad genética. Otra de las etiologías que puede ser es la incompetencia cervical o ahorita llamado insuficiencia cervical, en la cual el cuellito uterino no tiene la posibilidad de soportar la presión de un embarazo, y mientras más aumenta el embarazo, más se va cortando, y la característica es presentar una dilatación asintomática. Quiere decir que la paciente va a un control y se le encuentra un cuello dilatado, se le encuentra un cuello acortado.
Obviamente tenemos criterios ecográficos que no vamos a hablar ahorita, pero que están presentes siendo el valor mínimo que tiene que tener un cuello normal de 25 milímetros para arriba. ¿Ya? Entonces, tenemos ahí todas las definiciones, ¿no es cierto? Amenaza de aborto, aborto en curso, incompleto, completo, diferido, séptico, etcétera. Voy a pasar esto rápido porque ya vamos a ver cada uno de ellos, ¿ya? Amenaza de aborto. Básicamente es toda paciente con un embarazo, que toda paciente que llegue con una prueba de embarazo positiva o con una amenorrea y sangrado. Por lo pronto yo pienso, en lo que más pienso es una amenaza de aborto, ¿sí? Entonces, yo examino. Tengo un sangrado que puede ser escaso o moderado, y ese es un factor predictivo. Obviamente, una paciente con un sangrado escaso es probable que no tenga tanto riesgo de pérdida del embarazo a la misma paciente que venga con un sangrado abundante. Le reviso el cuello, al especular, cuello cerrado, largo, al tacto, cuello cerrado. Puede haber dolor tipo cólico a nivel de hipogastrio. No hay expulsión de tejido, obviamente está dentro del útero, y en la ecografía, lo primerito que encuentro es un embarazo intrauterino, signos de embarazo intrauterino. En este caso, pues, ¿cuál es el mayor signo de embarazo intrauterino? Encontrar un embrión con latido dentro del uterito. A veces puede ser que no estamos tanto y lo único que encontramos es un saquito o un saquito y una vesícula vitelina, no importa. Cualquiera de ellos es signos de embarazo intrauterino y podemos encontrar hematomas, que es la presencia como de un coagulito que se encuentra entre la decidua y el saquito gestacional. Entonces, en este caso, es un producto vivo que con dolor o contracciones uterinas, con un sangrado, o puede estar sin sangrado si yo solo encuentro este hematoma, ¿sí? Y el cuello cerrado. A esta paciente, ¿qué le tengo que hacer? Observación, analgesia y reposo. Nada más. Si es que yo necesito aumentar las probabilidades de que este embarazo logre, puedo darle progesterona. Primero hago una dosificación de progesterona en sangre y si esta está muy baja, le puedo dosificar progesterona. Pero si es que esta está normal, igualmente puedo darle progesterona porque la progesterona produce una relajación del músculo liso. Entonces, ya no hace que el uterito haga esto, tenga esas contracciones y es una otra forma de tratar una amenaza de aborto. El aborto inminente o Doc, inevitable, como una sigue. pregunta. Claro, dime. O sea, la progesterona no me quedó claro. O sea, ¿siempre se da o de qué depende dar? Porque En en una, teoría men- dijo en un, observación, analgesia, reposo, pero ¿cuándo daría la progesterona? ya. En teoría, si seguimos las guías y las guías del ministerio, observación, analgesia y reposo. Nada más. Tienes que siempre hacer una dosificación de progesterona. Si esta está menor a 20, tienes que dar. Aquí hablamos solo del diagnóstico. Ahora, tenemos que ver por qué se está causando la amenaza de aborto. Habrá situaciones que se pueden resolver, como por ejemplo, hablamos situaciones como una deficiencia de progesterona. En este caso, si hay una deficiencia de progesterona, yo le doy progesterona. Si tengo que es por un factor relacionado con el uso de tabaco, alcohol o drogas, pues obviamente yo tengo que decirle que suspenda las drogas. Si es que es causado por un lupus, yo tengo que mejorar el manejo del lupus, etcétera. Pero hablando de progesterona como tal, las guías dicen que solo se le dé progesterona si esta progesterona está baja. Ahora, si ustedes tienen una amenaza de aborto, toda paciente con amenaza de aborto tiene que estar usando progesterona, porque la progesterona, por más que esté en valores normales, también me va a ayudar a producir una relajación del músculo liso. Así que, a todas. Existen estudios que muestran que dar 200 miligramos de progesterona, que es una perlita, vía vaginal, mejora las probabilidades de que pase este evento de amenaza de aborto, sumado a la observación, analgesia y reposo. ¿Sí? Sí, gracias, Doc. Ya, chévere. Entonces, aborto inevitable, pues obviamente haber pasado el umbral en el cual esta amenaza de aborto ya no tiene solución, ¿sí? Aquí ya tenemos algo que ya no podemos solucionar con nada. Entonces, ¿qué tenemos? Un sangrado abundante o un sangrado continuo. Ya tenemos dilataciones del cuello del útero, es un cuello uterino abierto. El dolor aumentan en frecuencia e intensidad. Tenemos ya protrusión parcial o yo ya puedo palpar algo relacionado con placenta, algo relacionado con el feto, algo relacionado con las membranas. Y en la ecografía, yo ya veo una expulsión parcial del embarazo. Aquí también tenemos
a todo embarazo menor a 22 semanas que tenga ruptura de membranas. Por más que esté todo bien, el cuellito cerrado o el cuellito no tan abierto, no tenga sangrado, pero pongamos un ejemplo, embarazo de 19 semanas con ruptura de membranas. Es un embarazo que no tiene pronóstico, por lo tanto, también entra en la clasificación de aborto inevitable, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos el caso de asintomática y sintomática. Realmente, en la asintomática entraría el caso de una paciente con un feto intraútero vivo en el cual se rompieron las membranas. Y en la sintomática, pues entrarían todo, por ejemplo, la expulsión, un hematoma tan grande que el fetito esté expulsándole. En la asintomática, yo tengo que, en último de los casos, evacuar. Pero en este caso, pues tengo que darle misoprostol y todo eso. Ya no quedaría solo observación y reposo, sería observación y reposo y evacuación. Ahí está mal. Y en la sintomática, pues es una paciente que necesita urgente evacuación uterina, ¿sí? Entonces aquí se hace un legrado, se hace una aspiración y se termina de sacar todos los tejidos intrauterinos, ¿ya? El aborto completo, pues es obviamente, perdón, el aborto incompleto, pues es obviamente cuando ya salió parte del embarazo, ¿sí? En este caso, va a seguir sangrando porque todavía hay tejidos intrauterinos, el cuellito va a estar mucho más abierto, puede ser que yo palpe restos de membranas, restos de placenta, la paciente refiere o yo veo expulsión de restos relacionados con el embarazo y la ecografía me muestra restos dentro de la cavidad. Para esto el manejo puede ser legrado o misoprostol. Ya vamos a ver después cuál y por qué usamos cualquiera de ellos, ¿ya? Obviamente en la ecografía yo voy a tener imágenes compatibles con restos. El aborto completo. Aquí la paciente ya no tiene sangrado, el cuellito puede estar cerrado, el dolor es menor. En teoría yo tendría que haber visto la expulsión total, pero el aborto completo me lo dice la ecografía, ¿sí? Es toda paciente con hallazgos previos de embarazo intraútero y en el cual yo le hago un nuevo eco y ya no encuentro nada, encuentro un útero vacío, ¿sí? Entonces, muchas veces, siempre este puede dar más duda de que se trate de un embarazo ectópico, porque la paciente llega con sangrado, con prueba de embarazo positiva, pero ustedes hacen el eco o alguien o solicitan un eco y el eco muestra que intrauterino no hay nada. Entonces, no pueden decir es un aborto completo, porque tranquilamente puede ser un ectópico. Los ectópicos también pueden tener sangrado vaginal, ¿sí? Este es el que más puede dar a confusión, porque en el aborto incompleto, como sea, ya veo yo dentro del útero restos. Entonces digo, si hay restos es porque había un embarazo dentro del útero. El aborto inevitable, yo veo restos o veo partes fetales, mucho más fácil, ¿no es cierto? Pero el aborto completo, ese me puede dar un poquito la duda, porque la paciente viene con prueba de embarazo positiva, con sangrado, pero intraútero no hay nada. Y si la paciente no me dice, sí, yo expulsé un feto, yo expulsé tejido, o así me diga la paciente, pueden haber sido coágulos, que la paciente lo confundió con tejido fetal, siempre va a quedar la duda, ¿sí? Entonces, este sí nos puede dar un poquito de confusión con el embarazo ectópico y ya vamos a ver qué hacemos cuando tengamos algo así, ¿ya? El aborto diferido, pues sería como parte de, entraría con un criterio muy parecido al aborto inevitable. Lo que sí, este va a ser 100% asintomático. Lo único que vamos a encontrar es un embrión o un feto sin latido dentro de la pancita de la mamá. ¿Sí? Es un embarazo que se detuvo en su crecimiento, nunca hubo latido, que ese es otro, o hubo evidencia de latido y ahora no hay. ¿Sí? Cualquiera de las dos puede ser. Entonces, yo para diagnosticar de un aborto diferido o de un aborto anembrionario, tengo ciertas medidas. Y esto sí es importante que ustedes como médicos, así no hagan eco, sepan estos criterios. Porque muchas veces he visto ecografías donde el imagenólogo pone embrión de 4 milímetros sin latido, aborto diferido. Y si la paciente resulta que se demoró una semana en venir a la consulta, viene a la semana y ya está con latido el bebé. Entonces, la paciente ya estuvo una semana llorando a un bebé que realmente simplemente era muy pequeño para tener latido y ahora ya lo tiene. Entonces, ¿cuáles son los criterios? Uno,
es tener un embrión mayor o igual a 7 milímetros y sin latido, ¿sí? Quiere decir que el punto máximo para que un embrión tenga latido son 7 milímetros, ¿sí? Si al embrión chiquitito, por ejemplo, aquí está un embrión bien chiquitito, ¿sí? Este frijolito de aquí, lo mido. Y si tiene 3 milímetros y no tiene latido, está bien. Si tiene 4, 5, 6 milímetros y no tiene latido, es normal. Pero si ya viene un embrión de 7, 8, 9, 10 milímetros sin latido, eso sí es un criterio de aborto diferido. Ahora, yo veo, por ejemplo, solo un saquito, una bolsita, y no hay embrión. Vienen igual y dicen, es un embarazo anembrionado, porque es un huevito vacío, una bolsita vacía, pero todo depende de la medida. Que el diámetro medio del saco, quiere decir la medida de los 3 sacos, o el diámetro más grande del saco, mida mayor a 25 milímetros o igual a 25 y no haya ningún embrión, yo lo catalogo como un embarazo anembrionado. Porque igual pasa que sacos de 10 milímetros sin embrión ya lo ponen como anembrionado, ya quieren hacerle grado, ya le han dado misoprostol, cuando necesitamos estas dos medidas, ¿sí? Solo esas dos, el resto no es necesario. ¿Ya? Y aborto séptico, pues es obviamente un aborto que, producto de que se abrió el cuellito del útero, ascendieron bacterias y hubo una infección. Son pacientes que necesitan sí o sí antibiótico, que necesitan sí o sí evacuación del tejido y en último de los casos ha habido situaciones que la infección es tan grande que toca sacar todo el foco séptico y terminan haciendo una histerectomía. La clínica es la presencia de fiebre, salida de líquido purulento a través de el cuello a nivel vaginal, dolor pélvico, afectación general y obviamente leucocitosis, ¿sí? La triada del aborto séptico es obviamente amenorrea, fiebre y salida de líquido o sangrado de mal olor, ¿sí? Esa es la triada del aborto séptico. Entonces, aquí tenemos un resumen nada más. Amenaza de aborto, paciente sangrando con cuello cerrado y embarazo vivo intrauterino. ¿Puede haber un hematoma? No puede haber un hematoma independientemente de eso. ¿Qué voy a hacer aquí? Observación, reposo y progesterona, ¿sí? Aborto inminente, no puedo hacer nada. Encuentro un embrión dentro del útero, pero encuentro mucho sangrado, un hematoma muy grande, y el canal uterino, el canal, perdón, cervical permeable. Ya tengo parte del embarazo saliendo por el cuello, termino de expulsar. Y obviamente reviso que no queden restos, porque en este caso se transforma en un aborto incompleto, en el cual quedaron presencia de restos de membranas, quedaron presencia de restos de la placenta. Aquí yo lo que tengo que hacer es evacuar mediante un legrado, mediante una aspiración o mediante misoprostol. Y el aborto completo, pues esa paciente que ya me viene después del tratamiento o que por primera vez me viene, no tiene sangrado, no tiene dolor y en el mejor de los casos, hubo o visualizó o nos trajo la expulsión de un saco gestacional, de tejido corial o incluso del feto. En este caso, no se hace absolutamente nada. ¿Ya? ¿Cuál es el manejo? Si yo tengo un embarazo menor a 13 semanas, yo puedo plantear la posibilidad de usar de utilizar el manejo farmacológico, solo cuando el embarazo es menor a 13 semanas. Mayor a 13 semanas, ya la efectividad disminuye mucho y tiene que ingresar para realizarse un aborto quirúrgico. ¿Qué hago o cuáles son las dosis para realizar un tratamiento de un aborto? Entonces, yo aquí tengo, por ejemplo, interrupción del embarazo, aborto diferido o aborto incompleto. En la mayoría las dosis son las mismas. Vamos a ver interrupción del embarazo. Quiere decir una paciente que no tenga un diagnóstico de aborto, pero que yo tenga que interrumpir el embarazo. ¿Cómo lo sería? Si una paciente es adolescente, si una paciente tuvo una violación o si estamos en otro país y la paciente lo solicita. En este caso se hace la interrupción del embarazo. Se da 800 microgramos sublingual cada 3 horas o vía vaginal cada 3 a 12 horas por 2 a 3 dosis. ¿Sí? Si con esas 2 a 3 dosis no expulsa, necesito esperar una semana y volver a controlar. ¿Sí? Para el diferido, puedo dar 800 vía vaginal o 600 sublingual cada 3 horas por 2 dosis. Si hasta ese momento no expulsó,
Espero una semana, ya que el efecto del misoprostol puede durar hasta 5 días. Y generalmente, en el 90% de las pacientes que no expulsen en ese periodo de 2 dosis, lograrán expulsar en el periodo de 18 horas posteriores. El aborto incompleto, en cambio, se sugiere dar dosis más bajas porque en teoría el cuello uterino ya está abierto, pero también se pueden dar dosis de 800 microgramos, no hay ningún problema, y esperar una semana. Si yo necesito un cuellito que está cerrado, prepararlo para un legrado para un ameo, puedo darle 400 microgramos sublingual 1 hora antes o vía vaginal 3 horas antes del procedimiento. Pero si el embarazo es mayor a 13 semanas, yo necesito que expulse el feto, ¿sí? Si es que no ha expulsado el feto, yo puedo dar estas dosis de aquí, que ya son mucho más bajas, que son 400, ¿no es cierto? O 200 en caso de aborto inevitable o muerte fetal, y esperar a que expulse. Esto sí voy dando cada 3 horas o cada 4 horas hasta que expulse. En el hospital lo usamos cada 4 horas. 400 microgramos cada 4 horas hasta ver la expulsión del feto. Una vez expulse el feto, obviamente tengo que complementar con un legrado si es que quedaron restos dentro del útero. ¿Sí? También han de ver que usan en el hospital lo que es una sonda de tracción que a veces nos puede ayudar a cortar el tiempo, ya que estamos usando una medida farmacológica y una medida mecánica para dilatar el útero y es probable que se dilate en menor tiempo. El resto de dosis, pues obviamente es el uso del misoprostol en otras situaciones en las cuales ya no vamos a hablar el día de hoy. ¿Sí? Ahora, tenemos las ventajas y desventajas de usar misoprostol versus un tratamiento con legrado con aspiración. Como les dije, el misoprostol solo lo vamos a usar en pacientes menores a 12 semanas, ¿sí? Nos evitamos la cirugía, es más natural, las mujeres tienen control de todo esto, es fácil de administrar. Las desventajas es obviamente que produce sangrado, cólicos, muchas veces dolor bastante fuerte y la espera, la incertidumbre de qué hora voy a expulsar, la incertidumbre de que tal vez no sea efectivo y necesito una nueva dosis, o simplemente el riesgo que las pacientes tienen de venir sangrando. Probablemente les va a tocar alguna vez ver de una paciente que se le haya dado misoprostol y viene con hemorragia nuevamente de emergencia. El legrado o el ameo, pues es mucho más rápido, es fácil, la paciente sí o sí se soluciona, si es hecho de manera correcta, el 100% se va a curar. Lo malo es que es invasivo, obviamente hay riesgo de lesionar el útero, riesgo de lesionar el cuello, riesgo de perforación y obviamente el riesgo anestésico. El tratamiento quirúrgico lo vamos a hacer con aspiración o legrado. ¿A quién hago aspiración o a quién hago legrado? Fácil. Si el embarazo es menos de 12 semanas o el útero es menos de 12 centímetros o la dilatación del cuello es menos de 12 milímetros, o sea, 1 centímetro y un poquito más, ameo. Si no cumple esa regla, legrado. ¿Por qué? Porque porque las cánulas, primero, su diámetro máximo tiene 12 milímetros. Si ya es 13 milímetros, el rato que aspiran pierde el vacío, ya no sirve. Segundo, el largo de las cánulas son de 12 centímetros. Si el útero es más alto, ya no llega. Y tercero, generalmente si el embarazo es mayor a 12 semanas, es muy probable que para expulsar al feto se dilató más de 1 centímetro y quedó con una altura más de 12 centímetros. Entonces, el de 12 centímetros para abajo o 12 centímetros para arriba es cuando decidimos entre un legrado y un ameo. Hay pacientes que con un embarazo de 13, 14, 15 semanas, palpamos un útero bien chiquitito y un cuellito bien cerrado, puede ser que lo planteemos un ameo, pero en la mayoría ahí sí tocará legrado. Igualmente, hay embarazos de 6 semanas, que el cuello del útero queda tan dilatado que ya no es factible hacer un ameo y toca hacer un legrado. De preferencia, toda paciente que tenga que hacerse un legrado y cumpla criterios para ameo, tiene que hacerse un ameo. El ameo tiene menor riesgo de perforación, menor riesgo de infección y menor riesgo de producir lesiones a nivel del útero. El legrado solo ahorita quedó para los casos en los cuales el lameo no lo pueda realizar, ¿ya? Eso en cuanto a aborto, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la otra patología que puede causar sangrado? El embarazo ectópico. El embarazo ectópico, pues es obviamente un embarazo fuera de la cavidad uterina, ¿sí? ¿Dónde va más frecuentemente? A nivel de la trompa con un 95%. Todo embarazo ectópico
Probablemente cuando lo tenga voy a pensar que está en la trompa, pero si tengo un pequeño porcentaje, que es un 3% y un poquito más, que puede estar en el ovario, ¿no es cierto? Pero igual sigue siendo a nivel de los anexos. Entonces me queda ese menos del 1%, muy raro, pero asimismo, mucho más severo, que es que esté en una cicatriz de una cesárea o miomectomía previa a nivel del cuello del útero o a nivel intraligamentario o abdominal. Este intraligamentario o abdominal ha habido casos bastante anecdóticos, por ejemplo. Ha habido casos de embarazos que se han adherido al intestino y han llegado hasta las 19, 20 semanas, quiere decir un feto grande antes de producir sangrado. Se ha reportado casos de ectópicos hepáticos, quiere decir que el embarazo llegó hasta el hígado y se implantó ahí. Tuvieron que hacer, obviamente, una lobectomía parcial, una segmentectomía parcial. Pero ya son casos anecdóticos, ¿no? La mayoría los vamos a pensar en los anexos, en la trompa en el mejor de los casos, a diferente, un menos porcentaje en el ovario. ¿Alguien tiene una pregunta? Sí, Doc, perdón. Dime, En el claro. caso de que usted dijo que se queda en cavidad abdominal o el hepático, no creo que, o sea, la clínica principal es igual el sangrado vaginal o ya es como un tipo abdomen agudo. El embarazo ectópico produce sangrado no por estar en la trompa, en el ovario, en ningún lado. Se produce igual una desidualización del endometrio. El útero, perdón, el cuerpo todavía, el útero, el cuerpo actúa o tiene todos los efectos de un embarazo. El cuerpo no sabe que el embarazo no está dentro del útero. Entonces, ¿qué hace? Desidualiza el endometrio, hace que el endometrio se engrose para recibir un embarazo. Si no viene o no se implanta ningún embarazo, puede haber una descamación de este endometrio desidualizado que se presenta como sangrado. El sangrado puede estar independientemente de la ubicación del embarazo. Ahora, ¿cuándo? Este embarazo, normalmente el embarazo empieza en la ampolla, ¿sí? Aquí es donde empieza el embarazo. Si yo tengo una trompa dañada, es la razón principal por la cual se produce un embarazo ectópico. Este embarazo no puede migrar hacia el útero. En la mayoría de los casos se queda en la trompa. Es por eso que el 70% de los embarazos ectópicos son ampulares. Ahora, muchas veces esta oclusión de la trompa se acompaña de una peristalsis inadecuada. Quiere decir que la peristalsis, en vez de llevar a este embarazo hacia acá, o como ya no puede ir hacia acá, se va hacia acá y se implanta en las fimbrias o se implanta en el ovario, o mucho menos frecuente se implanta a nivel de ligamento ancho. Eso pasa. Y en la mayoría de los casos, que termine abortándose, se llama el término, que salga por la fimbria, no tiene el ambiente idóneo para crecer y se reabsorbe. Pero en estos poquísimos casos, como te digo, que están en el intestino, que están en el omento, que se implantan a nivel del hígado, realmente se dieron las condiciones ideales y obviamente muy raras en la cual este tejido todavía vivo logró adherirse a la serosa del intestino o a la superficie hepática y comenzó a poder estimular el crecimiento de vasos, meterse a esa circulación y seguir creciendo. En este caso, la paciente puede o no puede presentar sangrado, dependerá mucho de la situación hormonal, pero la clínica principal, si la paciente obviamente no sabe o no se hizo ningún eco, va a ser un abdomen agudo. Va a llegar un punto que la erosión de los vasos va a ser tal que comience a sangrar. Eso generalmente pasa con los ováricos, por ejemplo, o con los intraligamentarios. Eso, a diferencia de los que están en la trompa. En la trompa, en cambio, el embarazo comienza a crecer en un espacio tan reducido que rompe la trompa y ahí empieza el abdomen agudo. Es por eso que un embarazo en la trompa, muy raro que pase de las 6, 7 semanas, rarísimo. Pero un embarazo ovárico sí se ha visto de 10, 12 semanas antes de evidenciar o que hay un abdomen agudo. Y como te digo, son los abdominales los que más han llegado de 20, 21 semanas. Imagínate, hay un fetito palpable en el cual ya la placenta como tal comenzó a erosionar tanto el intestino que ya obviamente hubo un abdomen agudo. Sí, pero son casos bastante anecdóticos. Muy raros, nunca he visto yo. Lo más raro que he visto, obviamente, fuera del cervical, que es bastante raro, o el cicatriz de cesárea, pero para mí uno de los más raros ha sido ver en el ovario.
¿sí? Un embarazo de 12 semanas donde se veía a trasluz un feto, porque ya era un feto, era de 12 semanas, moviéndose, chiquitito todavía, de unos 4 o 5 centímetros, moviéndose dentro de una bolsita implantado en el ovario, ¿sí? Más raro que he visto yo. Gracias, doctor. Ya, entonces, definición de embarazo ectópico, embarazo fuera del útero, ¿no es cierto? Vamos a ver a la epidemiología, pues obviamente la frecuencia es del 1 al 2%. Su mortalidad ha descendido mucho, pues obviamente tenemos ecografía, tenemos forma de diagnosticar más tempranamente. El embarazo heterotópico es algo mucho más raro, inclusive, mucho más raro que se presente, que es la presencia de un embarazo tanto intraútero como fuera del útero. Generalmente se da cuando se da una duplicación temprana de un embarazo gemelar y un embrión o la mitad del embrión se implantó acá, la otra mitad acá, o en su defecto hubo una ovulación no sincrónica en la cual óvulo de un ovario y antes de que se logre inhibir la ovulación, 5 7 hasta 15 días después, hubo otra ovulación y la paciente se embarazó y uno de los embarazos llegó dentro de la cavidad y otro de los embarazos se quedó en la trompa. Muy raro, igual. Solo hay es un solo caso que he visto que publicaron en el Metropolitano, en el cual se comprobó que era un embarazo heterotópico, porque eso siempre puede dar la duda de que ustedes encuentran un embarazo intraútero, pero también tiene clínica de embarazo ectópico. Rarísimo, ¿sí? En la mayoría de los casos que ustedes escuchen embarazo heterotópico, es muy probable que fue un mal diagnóstico. Les pongo un ejemplo. Paciente llega diagnosticado por X doctor de un embarazo ectópico. Le hacen, llegan, no encuentran nada. Van, le sacan la trompa, mandan histopatológico, no encuentran nada. Le hacen un legrado, resulta que era un aborto. Entonces le dicen a la señora, ah, era un embarazo heterotópico, para justificar que no se hizo un diagnóstico correcto y se le sacó la trompa sin razón. Eso yo he visto, eso ha pasado, pero realmente un embarazo heterotópico claro como tal, muy raro, ¿ya? La etiología, hablábamos, ¿no es cierto? Un retraso en el transporte de este embarazo que está ya formándose desde el quinto hasta el sexto día postfecundación a nivel de la ampolla. Factores de riesgo los vamos a dividir en elevado, moderado y bajo. Lo más elevado es tener un embarazo ectópico previo. Si la paciente me dice, tengo antecedente de embarazo ectópico, yo ya tengo que pensar de que nuevamente le puede dar. ¿Por qué? Porque si hubo un embarazo ectópico, probablemente tuvo un daño a nivel de la trompa. Y así ya no tenga esta trompa, es muy probable que este mismo daño esté en la otra trompa. Entonces, la paciente tiene un elevado riesgo de embarazo ectópico. Más aún si la paciente tuvo una cirugía tubárica previa, que puede ser una ligadura y paciente viene ligada y embarazada, yo ya tengo que pensar, puede ser un embarazo ectópico o tuvo alguna cirugía en la cual tocaron las trompas, algún quiste grande, un endometrioma, algo que a la paciente le dijeron, ¿sabe qué? Estaba en la trompa, pues, cirugía tubárica previa. Enfermedad tubárica documentada. Hay un examen que se hace en fertilidad que se llama histerosalpingografía, que es poner una sondita en el cuello, mandar contraste con yodo y tomar una radiografía. Y como está con yodo, yo puedo ver el recorrido de las trompas. Si yo veo una trompita engrosada, una trompita donde hay zonas que no pinta bien o simplemente el contraste llega hasta aquí y para, entonces enfermedad tubárica documentada. Y lo que ya no tenemos, porque ya no pasa, la exposición intrauterina a dietilvestrol, esto hablamos para que sabes este medicamento hace más de 50 años como anticonceptivo. Moderado, diagnóstico previo o actual de enfermedad inflamatoria pélvica, pacientes que estén sometidas a terapias de reproducción asistida, pacientes con antecedentes de esterilidad y el dispositivo intrauterino. Cualquier té de cobre no te aumenta el riesgo de embarazo ectópico. No, para nada. Lo que sí es más efectivo en proteger o en prevenir un embarazo intraútero que un embarazo ectópico. Entonces, esos pocos casos en los cuales el método anticonceptivo o el método por el cual la T falla, generalmente tienen más posibilidad de que si da un embarazo, sea un embarazo ectópico. Pero de ahí como tal, riesgo de que el DIU cause ectópicos, no, no tiene mecanismo por el cual causar ectópicos, ¿sí? Pero si el DIU falla, ese embarazo tiene un poco más de riesgo de ser un ectópico, ¿ya? Y riesgo bajo, pues obviamente edades extremas y tabaquismo.
¿ya? La historia natural de un embarazo ectópico. Ese embarazo ectópico tiene tres caminos. Pongamos los más frecuentes, el de la ampolla. Ese embarazo ectópico, el camino más frecuente es que haya la ruptura. Las trompas uterinas tienen una cavidad que se puede distender hasta 5 o 6 centímetros, pero va a llegar un punto en el cual este embarazo crece, ya no tiene a dónde crecer, rompe la trompa, abdomen agudo, sangrado, hemoperitoneo, dolor. El otro camino es que se aborte lo que deseamos, que no tenga una implantación adecuada aquí y comience a migrar y se expulse por la fimbria. Lo más frecuente en esos casos es que no encuentre otro tejido a donde adherirse y se reabsorba. Obviamente pierde su circulación, esas células se mueren, queda en el abdomen y poco a poco el peritoneo lo absorberá. En el caso menos frecuente, mucho más raro, estos embarazos, menos del 3% de casos, se adhieren al ovario o se adhieren al tejido más cercano, por ejemplo, a la trompa, al ligamento ancho o a parte posterior del útero, etcétera. Y el último, y menos frecuente todavía, es la resolución espontánea. Quiere decir que el embarazo se quedó en la trompa, pero no tuvo las condiciones necesarias para seguir creciendo. Se intentó adherir, no logró formar la circulación necesaria para seguir viviendo y se fue a una resolución espontánea, que también puede pasar, mucho más raro, pero justo hace una semana tuvimos, no, hace unas 2 semanas tuvimos un caso de un embarazo ectópico que se resolvió espontáneamente. Ya vamos a ver a quiénes podemos hablar que son casos de que se resuelven espontáneamente. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del diagnóstico de una paciente con un embarazo ectópico o sospecha de embarazo ectópico? Pues el uno, yo tengo que confirmar si la paciente está embarazada. ¿Cómo lo hago? Pues básicamente una prueba de embarazo, ¿no es cierto? Segundo, tengo que ver si la paciente está hemodinámicamente estable o inestable, ¿ya? Una cosa es tener una paciente con una prueba de embarazo positiva tranquila, todo bien, a una paciente con prueba de embarazo positiva chocada. Probablemente esa la tengo que atender mucho más rápido y probablemente si no tengo hallazgos de sangrado abundante que me expliquen el shock, pues tengo que indirectamente pensar de que el sangrado está cavitario. Determinar si el embarazo es intrauterino o ectópico, ¿cómo lo hago esto? Con una ecografía, ¿sí? Una vez que yo diagnostico que no hay un embarazo en el útero, tengo que determinar en qué está. ¿Está en la trompa? ¿Está en el ovario? ¿O dónde está? Y si este está roto o no roto. Y una vez que yo ya confirme todo esto, necesito decidir el manejo. Si yo necesito manejo quirúrgico o si yo puedo o la paciente es candidata a un manejo farmacológico. Entonces, para el diagnóstico de embarazo ectópico tengo tres, ¿no es cierto? Historia clínica, la prueba de embarazo y la ecografía transvaginal. La historia clínica, pues obviamente vamos a tener ciertas características, como por ejemplo, la paciente tiene un retraso menstrual de hasta menos de 70 días. Básicamente tiene una amenorrea, ¿no es cierto? Es bastante sensible, pero es poco específico. ¿Por qué? Porque la amenorrea puede ser un embarazo intraútero, puede ser una amenaza de aborto, puede ser una mola, puede ser un ectópico. No me sirve. Sangrado vaginal, igual, poco específico. Como les decía, mujer con prueba de embarazo y sangrando, aborto, embarazo ectópico o mola. No es específico de ninguno de los tres. Dolor abdominal, tampoco me sirve. El ectópico duele, la mola puede doler, la amenaza de aborto duele. Pero ya dolor específico a la palpación abdominal, pues un poquito ya más específico. Igual, toda mujer con amenaza de aborto probablemente tenga el uterito más sensible y le duela la palpación, pero ya es un poquito más específico de un embarazo ectópico, ¿no es cierto? No toda amenaza de aborto tiene dolor a la palpación. Signos peritoneales muy específico, ¿no es cierto? Si viene una paciente con abdomen agudo, yo podría ya estar más enfocado a que se trate de un embarazo ectópico. Dolor a la lateralización cervical. Yo cojo, le hago un tacto y le muevo el cuellito hacia un lado, le muevo hacia el otro y la paciente claramente al un lado, derecho o izquierdo, siente muchísimo más dolor, más enfocado al embarazo ectópico. Paciente tiene dolor anexial, yo palpo
a los fosas ilíacas y tiene más dolor en un lado que en el otro, probablemente tenga más enfocado un embarazo ectópico. Y masa anexial, que yo ya palpe una masa a nivel anexial, pues me va sumando hallazgos compatibles con un embarazo ectópico. ¿Cuál es la tríada del embarazo ectópico? Pues sangrado vaginal, dolor abdominal y amenorrea, que realmente se puede presentar en muchos casos, ¿sí? Solo es una sospecha. Con la clínica es imposible que ustedes diagnostiquen un embarazo ectópico. Siempre vamos a necesitar, y eso sí, siempre la prueba de embarazo y vamos a necesitar la ecografía. Entonces, el otro es el uso de la gonadotrofina coreano-cumana, en la cual yo voy a hacer una beta-HCG cuantitativa y de acuerdo a lo que yo vaya encontrando, pues voy a esperar según cierto valor encontrar hallazgos relacionados con un embarazo intraútero versus un ectópico. Este les voy a dejar para despuesito, ¿ya? Ya vamos a hablar de este. Y la ecografía. La ecografía me va a decir muchas cosas. Esto a ustedes ya no les concierne mucho. Ustedes no van a hacer ecografía en las pacientes, tampoco van a contradecirle al imagenólogo, decir, no, eso no es ectópico, sí, eso sí es ectópico, pero solo por información. El ectópico yo puedo encontrar de en varios aspectos. Por ejemplo, yo puedo encontrar así, bonito, miren como aquí, un embarazo fuera del útero con un embrión que hasta tiene latido. ¿Quién no va a poder diagnosticar un embarazo ectópico así? Miren, bonito con un feto y el útero vacío. Miren, aquí está el útero clarito y aquí está el embarazo. Fácil. Pero a veces solo se puede presentar como una masa anexial muy vascularizada. Se llama el signo del anillo de fuego esto, pero lamentablemente los cuerpos lúteos, que son normales, también pueden presentarse así. Puede presentarse como una masa más sólida como tal, una masa heterogénea, también puede llevar a la duda, porque tranquilamente la paciente puede estar con un embarazo intraútero y un tumor ovárico, ¿no es cierto? Puede presentarse ya como un saquito más, o ya se puede visualizar mucho más claro la trompa, así es como se ve una trompa engrosada, el signo de la dona se llama esto. Y obviamente podemos encontrar sangre dentro de la cavidad, presencia de líquido libre, ¿sí? Que probablemente sea sangre. Es más difícil, lo único que encontramos en el eco nos puede ayudar es líquido, pero ese líquido puede ser sangre, puede ser pus o puede ser un líquido seroso, ¿ya? Ahora, antes de eso, vamos a hablar un poquito de cómo yo uso la beta-HCG para el diagnóstico del embarazo ectópico, especialmente cuando tenemos pacientes en las cuales no tenemos un embarazo intraútero ni signos claros de un embarazo ectópico. Un embarazo ectópico es facilito diagnosticar cuando la beta-HCG es alta. Entonces, el punto de corte de la beta-HCG clásicamente ha sido 1500, ¿sí? Y vamos a trabajar con este, ¿sí? Para que se entienda un poquito más. Pero ahora, el nuevo punto de la beta HCG es 3000 de beta HCG o otros hablan de 2300, etcétera. Pero ya me van a entender un poquito más, ¿ya? Entonces, este punto de corte, esta zona discriminatoria, me dice que si yo tengo más de 1500, yo necesito encontrar un embarazo intrauterino, ¿sí? Un embarazo intrauterino, ¿sí? Entonces, si yo le hago una beta HCG y me sale más de 1500 y no tengo en el eco nada dentro del útero, es igual a ectópico, ¿sí? Si es que se cumple, es igual a ectópico, ¿no es cierto? Si es que realmente tengo embarazo intrauterino, ¿no es cierto? Pluma, ¿sí? Si yo tengo embarazo intrauterino, pues estamos bien, ¿no es cierto? Yo tengo 1500 y embarazo intrauterino, probablemente ese sangrado sea relacionado con una amenaza de aborto. Pero si yo no tengo embarazo intrauterino, esto es igual a un embarazo ectópico. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando yo tengo menos de 1500? Yo no puedo encontrar o no es anormal que con estos valores menores a 1500 el útero esté vacío. Entonces, ¿yo cómo diagnostico?
Si la paciente está estable, yo ahí puedo hacer lo que se llama una curva de beta-HCG. ¿Y cómo hago? Yo hago beta-HCG, beta, a ver, ya me salí, perdón. A ver, vámonos acá. Ya, entonces, tenemos, esta es la zona discriminatoria nueva que se está usando. Algunos están usando 2000, otros 2300, otros 3000. Como les decía yo, vamos a quedarnos con 1500. Si la paciente tiene más de 1500 y no hay embarazo intrauterino, ectópico. Si la paciente tiene más de 1500 y hay embarazo intrauterino, amenaza de aborto. Pero si la paciente tiene menos de 1500 y no hay embarazo intrauterino, yo me quedo con la duda de que se trate de un embarazo ectópico. Aquí yo necesito hacer una curva de beta-HCG. Necesito medir la beta-HCG cada 48 horas, ¿sí? Y si es que esta beta-HCG se duplica, es igual a un embarazo intrauterino. ¿Hasta cuándo yo voy a esperar? Hasta que llegue a la zona discriminatoria. Pongamos un ejemplo. Paciente que llega con 200 de beta-HCG, dolor abdominal, útero vacío, pero que está hemodinámicamente estable, yo le puedo hacer una curva de beta-HCG. La paciente vuelve a los 2 días, a las 48 horas, y esos 200 ya se convirtieron en 600. Triplicó, no solo duplicó, que está bien. Esa paciente con 600 sigue con dolor abdominal, pero sigue estable y el eco no me muestra ni embarazo intrauterino ni embarazo ectópico, no me muestra nada. Le vuelvo a llamar en 2 días. La beta ya está en 1400, ¿no es cierto? ¿Duplicó? Por supuesto que duplicó. Entonces se trata de un embarazo que por lo pronto no tengo cómo hacer. Sigue estable, sigue con dolor, no hay embarazo intrauterino ni ectópico. La vuelvo a llamar. Resulta que la paciente vuelve con una beta HCG de 2900. Ya pasó la zona discriminatoria. Yo le hago un eco y no hay embarazo intrauterino, aquí yo ya diagnostico ectópico. ¿Sí? Pongamos otro ejemplo. Esa misma paciente con beta-HCG de 200, ¿no es cierto? Beta-HCG de 200, que a las 48 horas yo espero mínimo ver 400, pero viene con 300. No duplicó. Esto es mucho más probable de que se trate de un embarazo ectópico o un embarazo con un mal pronóstico. ¿Qué sigo haciendo mientras la paciente esté estable? Curva de beta. Si está con 300, a los 2 días vuelve y está con 500, no duplicó, pues igual. Es mucho más probable de que ya no sea un embarazo normal y sea un embarazo ectópico, ¿sí? A esta paciente que yo ya diagnostico que no es un embarazo normal, que es un embarazo ectópico, y ya voy viendo signos clínicos de embarazo, signos ecográficos, perdón, de embarazo ectópico, a esta paciente yo le puedo dar tratamiento farmacológico porque está estable, ¿sí? Pero ya, vamos a ver entonces, ¿cuál es el tratamiento del embarazo ectópico? Puede ser clínico, quirúrgico o expectante. El tratamiento clínico es usar metotrexate. Este es un antagonista del ácido fólico, va a inhibir la síntesis de ADN, por lo tanto va a inhibir todo lo que se llama proliferación celular rápida. El embarazo es uno de los tejidos con mayor proliferación celular, pues obviamente el que más va a inhibir. Para ello, yo necesito que cumpla todos estos criterios. Primerito, que esté estable, que no tenga contraindicación para el metotrexate y una beta menor a 5000 y no haya frecuencia cardíaca en el bebé y el tamaño de la masa sea menor, este no es 3 o 4, sino es 5 centímetros. ¿Ya? Yo tengo estos criterios, se me va a tratamiento con metotrexate. Si yo no tengo estos signos, va a tratamiento quirúrgico. Toda paciente con beta más de 500, paciente con líquido a nivel abdominal, con una frecuencia cardíaca fetal en el ectópico. Si la paciente tiene alteración hepático-renal, inmunodeficiencia, está en lactancia o hipersensibilidad a metotrexate, tampoco puede usar el manejo clínico. El manejo clínico lo uso con metotrexate 50 miligramos por metro cuadrado o 1 miligramo por kilo. Puede ser intramuscular,
puede ser intravenoso o incluso puede ser quirúrgicamente dentro del propio saco gestacional. Eso se hace, por ejemplo, en embarazos ectópicos cervicales. Tengo el uso de tratamiento con una sola dosis, que es darle una dosis, valorar al cuarto y al séptimo día la beta-HCG, y si esta disminuye hasta el 15%, suspendido el manejo. Si es que no, nuevamente otra dosis. Esto voy a pasar un poquito rápido porque esto a ustedes no van a hacerlo. Esto ustedes no hacen el manejo. Ustedes tienen que saber diagnosticar un ectópico y ustedes tienen que saber referir un ectópico. Ustedes no van a dar las dosis de metortrexate. Ustedes sí tienen que saber quién es candidata a tratamiento médico, quién es candidata a tratamiento quirúrgico, porque eso dependerá de la urgencia para referir a una paciente, pero el tratamiento como tal, eso no lo hacen ustedes, ¿ya? Y el tratamiento con dosis múltiples, dar dosis de metrotexate día 1, 3, 5 y 7, y como estamos dando metrotexate en dosis bastante altas, necesito un medicamento que me recupere los folatos, que en este sería el ácido folínico o la leucoborina, ¿ya? Esto voy obviamente un poquito rápido. Y el tratamiento quirúrgico, pues obviamente en las pacientes que no puede usar el tratamiento médico, o en toda paciente que esté inestable, que esté con abdomen agudo, toda paciente o la mayoría de los embarazos ectópicos, ¿cómo llegan? En este estado. Ya cuando tienen síntomas, ya cuando tienen molestias, es cuando recién se preocupan y ahí sí llegan al hospital y obviamente ya no hay cómo hacer nada más que operar. Para ello, se puede plantear una salpingostomía, o eso es lo que antes se pensaba, ¿no es cierto? Yo no quiero dejarle yo quiero, perdón, dejarle a la paciente con la trompa, no quiero quitarle la trompa, porque obviamente ya va a quedar solo con unita, y peor si ya tenía solo una, porque ya tiene un embarazo ectópico previo. Yo lo que puedo hacer es abrir la trompa, limpiar, sacar el ectópico, limpiar y volver a cerrar. Versus lo que siempre se debería hacer es esto, sacar toda la trompa con el ectópico, ¿ya? Ahora esto ya no se hace. ¿Por qué? Por tres razones. Uno, porque es probable de que solo con la cirugía esa trompa ya quede dañada. ¿Sí? Así que por más que estoy queriendo salvar la trompa, es muy probable que esta trompa no me vuelva a servir para que una mujer embarace. Dos, porque el hacer esto no me da la garantía de haber retirado todo el tejido del embarazo ectópico. Y si quedó restos de tejido, ese resto de tejido puede sangrar y puede necesitar una nueva cirugía. Y tres, porque el hecho de el hecho de manejar un embarazo ectópico con salpingostomía indica que la paciente va a tener que estar haciéndose controles periódicos, indica que la paciente va a tener que seguir haciéndose prueba de beta-HCG para yo asegurarme al 100% que quité todo el embarazo. Entonces, todo tratamiento quirúrgico tiene que ser con salpingectomía, quiere decir sacar la trompa. ¿En qué situaciones yo podría hacer una salpingostomía? ¿Sí? ¿En qué situaciones yo podría decir, me voy a arriesgar? En pacientes que tengan, ¿dónde está? No está aquí, ya. En pacientes que tengan una sola trompa o en pacientes que su otra trompa está visualmente alterada, una trompa dañada, una trompa herida, una trompa con hidrosalping severo, ahí yo me puedo arriesgar a este manejo. Pero si es que no es así, la otra trompa está normal, hay que sacar la trompa, no hay duda, ¿sí? Y lo único que nos quedaría es el manejo expectante. Esto realmente no vamos a hacerlo en casi nadie, pero se puede plantear en pacientes en las cuales yo no encuentro nada, ninguna masa anexial. Yo hago la curva de beta y ahí diagnostico un embarazo ectópico. En realidad, la beta-HCG, en vez de ir aumentando, va disminuyendo, ¿sí? La paciente tiene acceso a atención médica inmediata en caso de complicaciones. Justo tuvimos una paciente que se le estaba haciendo curva de beta. La paciente llegó con una beta HCG de 480, me parece. Luego subió a 600, luego subió a 800 y tenía una masa dentro anexial. La paciente vino con el eco, ¿sí? Porque le habían mandado a hacer, la paciente se había hecho un eco afuera y ahí habían estado haciendo curva de beta y de 800 bajó a 600, pero tiene una masa anexial, comprobado que era un embarazo ectópico. Se le hizo una nueva curva de beta porque no era normal de que baje la beta, bajó a 200. Luego bajó a 100
y a la final se negativizó, pero seguía teniendo una masa anexial pequeñita. Esa paciente tuvo, o es el único manejo expectante que yo he podido ver que haya sido exitoso. ¿Ya? ¿Preguntas, inquietudes, chicos? Ya, sigamos, acabemos esto porque ya nos falta poco, ¿ya? Ahora, lo único que nos queda el embarazo molar, pues el embarazo molar o la enfermedad trofoblástica gestacional es un espectro en el cual involucra todo esto, la mola completa, la mola parcial y los menos frecuentes, pero mucho más severos, mola invasiva, coriocarcinoma, tumor trofoblástico del sitio placentario y tumor trofoblástico epiteloide. Hablando de los tres últimos, ya son considerados enfermedades malignas, o sea, cáncer, ¿ya? Eh, pasemos esto rapidito. Factores de riesgo. El principal factor de riesgo es la edad y el tener el antecedente de un embarazo molar previo. No hay más factores de riesgo, lamentablemente. Se ha visto que pacientes con 2 o más abortos, algunos tipos de sangre y lipovitaminosis, puede ser un poquito de factor, pero realmente la mayoría de las molas se presentan sin ningún aviso, ¿sí? Obviamente, la mola es una degeneración hidrópica de las vellosidades coriales. Esa es la definición. Degeneración porque las vellosidades comienzan a tener alteración de su anatomía. Hidrópica es porque se comienzan a formar como de líquido, ¿sí? Miren, estas vellosidades comienzan a edematizarse, ¿sí? Producto del daño genético. ¿Por qué se produce un embarazo molar? Existen dos formas de que se produzca un embarazo molar, ¿sí? La una, ambas son por fecundaciones anómalas, ¿sí? En la mola, tanto en la mola completa, por ejemplo, se da un óvulo vacío que es fecundado por un espermatozoide. Ahora, este espermatozoide obviamente tiene solo 23 cromosomas, como todos los espermatozoides que tenemos los varones, ¿no es cierto? Llega en un óvulo sin carga genética y lo que hace es duplicar su propio ADN, ¿sí? Y resulta en un cariotipo que es 46. En la mayoría de los casos, XX. Y en un 10% que no se sabe cómo, se forman XY, ¿sí? Ahora, la mola parcial, en cambio, son triploides. Tienen 3 pares de cromosomas, ¿sí? Aquí, en cambio, se da la fertilización de un óvulo normal, pero por 2 espermatozoides. Entonces, en vez de tener una carga genética que se duplicó, tengo 3 cargas genéticas de 3 células germinales, lo cual nos da, obviamente, un espectro de XXY, ¿sí? Porque los varones somos XY más el X de la mujer. ¿Ya? Ya hablábamos de macroscópicamente, se va a ver así como unas vesículas, ¿sí? Microscópicamente lo vamos a ver, obviamente, con la presencia de las vellosidades hidrópicas. ¿Y cuál es la diferencia? La mola completa es básicamente tejido hidrópico que crece de forma desmedida. No hay tejido fetal, aquí no se desarrolla tejido fetal, mientras que en la mola parcial yo sí puedo tener tejido fetal. Ahora, este tejido fetal es incompatible con la vida por una simple y sencilla razón, que tiene 69 cromosomas. Es totalmente incompatible. ¿Por qué? Porque hay muchas pacientes que ya vienen haciéndose un eco, 2 ecos, donde nadie les encontró la mola y la paciente piensa que es un embarazo normal y ustedes llegan o solicitan un eco y resulta que la persona que sí le hizo bien el eco descubre un embarazo molar. La paciente puede decir, no, pero es que mi bebé esté ahí, pero mi bebé se ve todo bien, mi bebé está vivo, pero si ya se diagnostica de una mola, tiene que saber que es un bebito incompatible con la vida. Genéticamente es un bebito totalmente anormal. Tiene 23 cromosomas más de lo normal. ¿Ya? La mola invasiva, pues toda mola, parcial o completa, tiene la posibilidad de invadir mucho más el útero, de adherirse mucho más al útero, y este es un factor de riesgo importante para tener una enfermedad molar persistente. El diagnóstico, sangrado vaginal, obviamente, vamos a tener en cualquiera de los aspectos que hemos visto, aborto, embarazo ectópico, mola, un útero más grande de lo esperado. Esto es característico de la mola, especialmente de la mola completa. Quiere decir que yo tengo un embarazo de 12 semanas, pero el fondo uterino me da de 16.
Ya puedo sospechar de que se trata de gemelos, de que se trata de un útero miomatoso o de que se trata de una mola. Hiperemesis, el hecho de tener mucha más cantidad de producción de beta-HCG por la degeneración de las vellosidades, aumenta mucho más el riesgo de hiperemesis y puede presentarse en estas pacientes dos características principales, perdón, un hipertiroidismo, sea clínico o bioquímico, o preeclampsia. Es la única de dos patologías que puede dar preeclampsia, o bueno, o la única de dos situaciones que puede haber preeclampsia antes de las 20 semanas. Solo las dos situaciones por las cuales uno puede sospechar que se trata de una preeclampsia en una paciente que tenga presiones elevadas y alteración hepatorrenal es en la mola o en el embarazo gemelar. Y si la paciente ha estado sangrando, pues puede presentar anemia. La ecografía nos va a mostrar una imagen clásica que se llama en tormenta de nieve, que es tejido obviamente de distintas densidades con presencia de zonas hipoecogénicas, que obviamente son las vesículas, y en la mola parcial lo mismo, pero con la presencia de tejido fetal. ¿Sí? Exámenes, yo tengo que sí o sí hacer radiografía de tórax, sí o sí hacer, obviamente, biometría, beta-HCG, función tiroidea y función hepática. La radiografía es para ver si es que ya no hubo metástasis temprana en caso de que sea un embarazo, una neoplasia. La función hepatorrenal es porque yo voy a dar medicamentos, muy probablemente metrotrexate, que son hepatotóxicos, o para determinar si ya hubo una metástasis temprana a nivel hepático, ¿sí? El tratamiento, evacuación. No hay duda. Aquí se hace aspiración en todos los casos, ¿sí? Puede pasar que a veces termine en histerectomía, pero obviamente son algunos casos bastante raros. La mayoría, aspiración, ¿sí? Y el seguimiento, no sé por qué este se ha quedado así, descartado. El seguimiento es algo que ustedes tienen que aprender muy bien, que es cómo yo puedo evaluar con el tiempo a la paciente, ¿sí? La evacuación, el diagnóstico es muy fácil. Lo más importante de todo es el seguimiento. Y eso muy probablemente va a caer en sus manos, porque eso ya no se hace en el hospital, eso generalmente ya no es el ginecólogo, eso es lo que a veces se les manda a los centros de salud que lo hagan. La paciente post-evacuación tiene que ser valorada con beta-HCG. Se va a hacer exámenes de beta-HCG a las 24, 48 horas. Luego, cada semana hasta conseguir 3 beta-HCGs negativas, que son menos a 5 miliunidades por litro, perdón. Una vez que yo tengo 3 negativas, yo comienzo a hacer determinaciones cada mes por 6 meses post evacuación. Si es que la beta-HCG no se positiviza durante esos 6 meses, yo ya le doy alta a la paciente. Ahora, si la beta-HCG pasan los 6 meses y sigue positiva o estando negativa se positiviza, yo ya tengo que pensar en una enfermedad trofoblástica gestacional y obviamente el manejo es muy diferente porque ahí ya toca hacer tomografía, ya toca hacer exámenes y con una alta posibilidad de que se trate de un coriocarcinoma. ¿Ya? Ya chicos, ahí terminamos. ¿Preguntas, inquietudes? Mm, 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 mm. No, disculpe, de ley siempre es más, o sea, 5 miliunidades por litro, ¿no es cierto? O sea, si es que Dijo, supera para la negativización que acabo de decir. sí, una beta positiva es menos de 5 miliunidades por litro. ¿Sí? Entonces, Si una paciente sale con una beta cuantitativa de 4 es negativo, ¿sí? Para todo, para lo que sea, ¿sí? Si una paciente tiene una beta HCG entre 5 a 25, es una beta HCG dudosa. Obviamente, en el embarazo molar tiene que estar negativa, pero hablemos en general. Una paciente con un retraso menstrual que se hace una prueba de embarazo casera y sale negativo, porque el rango de positivización de las pruebas en orina es 100 miliunidades por litro. Entonces, si la paciente tenía menos de 100, va a salir negativa en la prueba casera. Pero se hace una beta-HCG cuantitativa y sale 20. Entonces, ustedes saben que más de 5 es positivo, pero realmente entre 5 a 25 puede ser indeterminado por el rango de error que tiene la prueba. ¿Qué se haría? Control en una semana. En una semana, si sigue saliendo 20, es una paciente que tiene una prueba de embarazo negativa. ya, gracias.
¿Ya? Ya, chicos, si no hay más preguntas, ahí nos quedamos, ¿ya? Ya les escribo con el chat para la próxima clase, ¿ya? Muchas Ya, pues, Ya, gracias. chicos, gracias. hasta luego. Hasta Hasta luego. luego.